Hola, nosotros somos el equipo número 4 y nuestro tema es diagnóstico de enfermedades que cursan con fiebre. El equipo está conformado por María Fernanda, Rebeca, Roberto, Suri y su servidor Enrique. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es la fiebre? Se clasifica fiebre cuando la temperatura corporal es mayor a 38 grados centígrados. Se clasifica como febrícula cuando esa temperatura es de 37.5 hasta 38 grados centígrados. Pero también se puede clasificar como hipertermia a una temperatura corporal mayor a 38.9 grados centígrados. La fiebre es de las causas o es la segunda causa por la cual la gente visita el servicio médico, después del dolor. Como tal, una fiebre está altamente relacionada con una infección. Sin embargo, no siempre suele ser así, ya que hay fiebres que se clasifican como fiebre de origen desconocido, los cuales, como su nombre indica, no está bien establecido cuál es el origen o la causa de esta fiebre. Sin embargo, no se descarta que también existe la posibilidad de una infección. ¿Cómo es que se desarrolla esta fiebre o cómo es que se origina la fiebre? Bueno, tiene muchos orígenes, como ya lo mencioné. En este caso vamos a enfocarnos a un origen bacteriológico. Para que una fiebre se genere se requiere de una señalización. En este caso se le conoce como pirógeno. ¿Qué es un pirógeno? Un pirógeno es una sustancia que induce a la fiebre, que puede ser de origen exógeno y endógeno. Un pirógeno exógeno puede ser una bacteria, un virus, eh, o un hongo. Sin embargo, no está exactamente establecido una relación que sea con un microorganismo, ya que también puede ser por un fármaco o también por otro tipo de droga. Y un pirógeno endógeno es aquel que el organismo produce. Cuando el organismo detecta a un pirógeno exógeno, las células encargadas de la defensa atrapan este agente y lo presentan. Una vez que lo presentan, también se produce la liberación de estos pirógenos endógenos, los cuales pueden ser la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa o el interferón gamma. Estas moléculas sirven como señalización en el hipotálamo, el cual se encarga de mandar una señal para que se desencadenen los procesos de fiebre, en que incluye la vasoconstricción y el aumento del metabolismo. Estos dos factores aumentan la temperatura del cuerpo y es lo que conocemos como fiebre. Ahora pasamos a la parte de agentes etiológicos. Los agentes etiológicos que tienen un cuadro de fiebre son variados, pueden ser, como dijo Enrique, de varios orígenes. En este caso nos vamos a enfocar en los bacterianos. Entre ellos están varias especies de Staphylococcus, en especial aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes, que es el de la imagen, en la cual podemos observar los pirógenos exógenos, que serían Streptococcus pyogenes, que está junto a las células del sistema inmune, en este caso las polimorfonucleares, y lo que está causando es que se liberen los pirógenos endógenos para aumentar la temperatura. También se encuentra la Listeria monocitógenes, que inicia con un cuadro febril que después de un tiempo de infección va a quitarse ese síntoma y se van a desarrollar otros. También se encuentran las enterobacterias, como es el caso de la fiebre tifoidea, además de otros agentes. Y cabe destacar que casi todas las infecciones bacterianas tienen un cuadro de fiebre. Ahora, los factores relacionados, tenemos el estado de salud, que dependiendo del sistema inmune de la persona es la afectación que va a tener por bacterias, y dependiendo de esto será tanto la severidad con la que le dé la fiebre como el tiempo que curse con ella. Tenemos la edad,
en la cual se destacan los extremos de la vida, ya que menores de 5 años y mayores de 65 70 años son los más afectados por un cuadro febril y llegan a tener complicaciones por lo mismo. La alimentación también es un factor relacionado, ya que, como mencioné antes, las enterobacterias forman parte de estas infecciones y pues comer alimentos contaminados o agua contaminada puede llevarnos a tener una infección y por lo tanto que se desarrolle un cuadro de fiebre. De factores de riesgo tenemos enfermedades, ya sea que esté inmunocomprometido por una enfermedad crónico-degenerativa o que esté bajo un tratamiento, siendo un inmunosuprimido que está a la merced de las bacterias, o internaciones hospitalarias, ya que puede ser un paciente que esté conectado a un catéter, el cual es una fuente, un foco de infección, o tener una infección nosocomial después de que se le ha realizado una intervención quirúrgica, como es el caso de Pseudomonas aeruginosa, que es de las más conocidas en el caso de las infecciones nosocomiales. Por parte del cuadro clínico, ya Enrique mencionó lo que es la fiebre y todos los como síntomas, podría decirse, que se desarrollan. Pero además de esto viene acompañada por la fatiga, el dolor de cabeza, el dolor muscular y en algunos casos puede llegar a presentar náusea o vómito dependiendo la infección por la que se esté cursando. Es importante destacar que la fiebre puede ser el síntoma que más afecte a una persona durante un cuadro clínico, ya que pues el cuerpo empieza, por el mismo calentamiento del cuerpo, se empiezan a degenerar algunos tejidos por las proteínas. Y como un dato importante es que en las infecciones donde las bacterias han pasado a sangre, el síntoma más común es la fiebre que va en aumento a partir de los 39 grados. Ahora bien, bueno, como parte del algoritmo de identificación para el diagnóstico microbiológico para este tipo de enfermedades, se va a realizar a partir de la obtención de muestra, que en este caso podría ser la sangre o la médula ósea. La elección de la muestra pues va a depender del tipo de estudio que se vaya a realizar. En el caso de la sangre, pues es el desarrollo de un hemocultivo que se va a realizar preferentemente a principios de la primera semana que exista esta infección o durante la segunda semana de desarrollo en presencia de picos febriles y también de algunos otros síntomas como lo son el escalofrío. Además es importante considerar también que debe de tomarse antes de la administración empírica de antibióticos para combatir este tipo de infecciones, ya que la administración de estos antibióticos pues nos podrán dar falsos negativos cuando realmente sí existe un agente en la sangre. Esta sangre se va a obtener a partir de la punción venosa en el antebrazo. Previamente se hace una asepsia de la zona con alcohol al 70% y solución yodada. Aquí es importante que la toma correcta de la muestra, ya que esto va a disminuir el riesgo de hemocultivos contaminados por algunos agentes como Staphylococcus coagulasa negativo, Bacillus sp, Corynebacterium sp, entre otros microorganismos que forman parte de la microbiota normal de la piel. La sangre se van a obtener 10 mililitros para cada frasco de hemocultivo. En este caso, pues se hace tanto para aerobios y para anaerobios. En el caso de los adultos y de 1 a 2 mililitros cuando se tratan de
neonatos o de niños pequeños. Se recomienda también hacer la venopunción en lugares diferentes, ya que se ha demostrado que se logra un 95% de la detección de las bacterias. Cuando ya se toma esta muestra, esto se inocula al frasco de hemocultivo en condiciones de asepsia también, y es importante flamear la tapa del frasco, y primero se inoculan aquellos frascos que sean anaerobios. Y cuando estos hemocultivos pues ya se van a llevar a laboratorio, es importante pues tener cuidado, no manejarlos bruscamente, porque estos pueden alterar los resultados finales. Como les comenté, pues estos deben de ser transportados de inmediato al laboratorio y deben ser identificados con los datos de los pacientes. Si este hemocultivo no puede ser enviado de inmediato al laboratorio, se debe de incubar a 35-37 grados centígrados hasta el momento del análisis, esto en un máximo de 2 horas. Estos frascos se pueden procesar tanto de manera manual como de manera semiautomatizada o automatizada, como en el caso de los que son radiométricos o infrarrojos. Y esto va a depender mucho del laboratorio que esté haciendo pues el análisis y si se cuentan con este tipo de equipos. En dado caso de que que se opte por hacerlo de manera manual, pues estos se incuban a 37 grados en condiciones anaerobias o aerobias, dependiendo del frasco, por un periodo de 7 días. Si el hemocultivo es positivo, vamos a tener que observar algún cambio en el medio, como es la turbidez, el crecimiento de microcolonias o el desarrollo de algún tipo de velo en el interior del frasco. Entonces, aquí lo consideramos como un resultado positivo. A partir de un resultado positivo de este hemocultivo se hace una tinción de Gram, la cual nos va a permitir observar la morfología microscópica y el tipo de pared que presenta pues el microorganismo que ya se desarrolló en el frasco. También se puede optar, y es una tinción de complemento, como hacer la tinción con anaranjada de acridina en el caso de aquellos hemocultivos que presenten un número pues pequeño de bacterias. A partir de esto pues se hacen subcultivos en gelosa sangre, en gelosa salmanitol, en gelosa McConkey, las cuales se van a incubar a 37 grados centígrados durante 24 horas. En el caso de gelosa chocolate, pues esta se incuba a 37 grados centígrados de 24 a 48 horas en atmósfera de CO2. También aquí es importante, si hay crecimiento en frascos anaerobios, se puede utilizar gelosa sangre minamenadiona en condiciones de anaerobiosis. Posteriormente, y ya que pues haya transcurrido este lapso de tiempo de incubación, pues vamos a observar tanto la morfología colonial como la morfología microscópica, haciendo nuevamente una tinción de Gram, y esto pues nos va a dar pie a escoger las pruebas bioquímicas que utilizaremos para la identificación del microorganismo, tanto a nivel género como especie. En esta parte también se pueden utilizar pruebas moleculares como la PCR, y obviamente si el laboratorio cuenta con este tipo de equipos. Y posteriormente a la identificación pues se hacen los antibiogramas. Este antibiograma pues es importante, ya que arroja datos acerca de la resistencia y sensibilidad a los antibióticos que se utilizan para combatir este tipo de infecciones, ya que muchos de los agentes etiológicos que ya mencionó mi compañero Roberto, pues presentan resistencia, y como el tratamiento se hace de manera
empírica en una primera instancia, pues permite al médico rectificar el tratamiento y de esta manera pues que sea más eficiente el tratamiento para el paciente. Estos antibiogramas se hacen a partir de pues, el microorganismo aislado y también siguiendo los protocolos que proporciona el CLSI. En caso de que el hemocultivo pues, sea negativo, se reporta como negativo o estéril y en el reporte se menciona que es estéril a los 5 días de incubación. Por otra parte, la obtención de médula ósea, este se va a obtener a partir del aspirado medular o por biopsia. Esta toma de muestra pues no lo hace el analista ni el clínico, sino un médico, ya que este médico pues va a realizar una pequeña incisión en la piel, generalmente en la parte superior de la cadera, donde se encuentran localizadas pues las crestas ilíacas, cerca de la parte superior de los glúteos, perdón. Extrae con ayuda de una aguja y con un instrumento pequeño y delgado una pequeña porción o volumen de médula ósea. Generalmente cuando es un aspirado medular pues se toman de 1 a 2 mililitros y cuando es una biopsia pues se extrae un pequeño fragmento de esta médula ósea. Esta médula ósea pues se coloca en frascos de hemocultivo, tanto para anaerobios como para aerobios, y al ser una intervención sencilla pues no representa un riesgo para el paciente. Estos frascos de hemocultivo pues que tienen la médula ósea, nuevamente pues se incuban en las mismas condiciones que el hemocultivo y al ser pues positivo se hace tinción de Gram, se hacen subcultivos, se hacen las pruebas bioquímicas pertinentes para la identificación y el antibiograma. En el caso de que sea negativo, pues también se reporta como estéril o negativo. El mielocultivo se hace cuando la infección es persistente y el hemocultivo fue negativo, pero muchas veces los hemocultivos presentan pues mucha sensibilidad para la identificación de este tipo de microorganismos en sangre, entonces la mayor parte de las ocasiones pues suelen ser positivos. Otro tipo de diagnóstico son las reacciones febriles. Estas son un grupo de pruebas que están diseñadas específicamente para enfermedades que causan un cuadro febril y que van a tener manifestaciones clínicas muy similares. Tal es el caso de la fiebre tifoidea causada por salmonela, también de la brucelosis y de la rickettsiosis o también llamada fiebre manchada de las montañas rocallosas. Estas reacciones se basan en una reacción antígeno-anticuerpo y podemos identificar 3 tipos de reacciones. La primera es la reacción de Widal. Esta se utiliza para diagnosticar fiebres de origen tifoideo y en esta reacción lo que se mide es el título del suero contra una suspensión. Los antígenos que se utilizan son el antígeno somático, el antígeno flagelar, el antígeno capsular y antígenos A y B de Salmonella paratifi. También tenemos la reacción de Weil-Felix. Esta no busca específicamente rickettsia, sino que debido a que este microorganismo es difícil de aislar y muy costoso, el antígeno que se utiliza para determinar los anticuerpos es el de Proteus o X19. Este va a tener una reacción cruzada con bacterias del género Rickettsia y por lo tanto es una prueba poco sensible y específica. También tenemos la reacción de Huddleston. Esta detecta anticuerpos contra Brucella abortus, Brucella malitensis y Brucella suis, que son agentes causales de la brucelosis o fiebre de Malta y que tiene un cuadro febril característico. También se puede utilizar la prueba de rosa de Bengala.
Esta prueba es más confiable y fidedigna para la brucelosis, ya que se utiliza una cepa de Brucella abortus. En esta reacción se utilizan anticuerpos séricos y el antígeno correspondiente, haciendo una reacción de aglutinación microscópica. ¿Cómo se realizan estas pruebas? Bueno, estas se van a realizar en un laboratorio en donde vamos a tener la muestra del paciente, una muestra de sangre, y se va a centrifugar para poder separar el plasma de los eritrocitos. Una vez que se hace esto, se van a añadir antígenos específicos para determinar si hay una aglutinación o no. Esta se puede realizar mediante dos métodos. El primero es el método de aglutinación en portaobjetos. Este es un método cualitativo y se hace reaccionar la muestra con un control y posteriormente con el antígeno. De esta manera podemos observar si hay una aglutinación o no. También existe el método de aglutinación en placa, que es una titulación, en donde se hacen diluciones de la muestra para que después puedan reaccionar con el antígeno y de igual manera observar si hay una aglutinación o no. Si el paciente ha estado expuesto a dicho agente causal de la fiebre, los anticuerpos que estén presentes en su sangre van a reaccionar con los antígenos y se va a producir una aglutinación, dando una prueba positiva. De lo contrario, el resultado va a ser negativo, en donde hay una ausencia de aglutinación. Por lo general, estas pruebas tienen solamente fines informativos y epidemiológicos, ya que el tiempo que tardan en dar los resultados es mucho y pues no se puede esperar para iniciar un tratamiento. De igual forma, estas reacciones no son suficientes para poder establecer un diagnóstico, ya que por lo menos se deben de realizar 2 veces con una separación de entre 3 a 4 semanas entre sí. Bueno, el enfoque diagnóstico también incluye otros aspectos como los antecedentes para determinar el patrón de fiebre. Se le recomienda al paciente llevar una bitácora con fecha, hora, los grados centígrados de la fiebre, síntomas asociados y medicamentos administrados, así como la dosis. También es importante tomar en cuenta las quejas asociadas, las exposiciones y antecedentes étnicos, así como un examen físico que incluya la evaluación general de los signos vitales y la evaluación de la piel como salpullidos, ojos, los senos nasales, orofaringe, ganglios, linfáticos, hígado, vaso y extremidades. Otra cosa importante para tomar en cuenta en el diagnóstico son las exposiciones específicas. Estas incluyen el contacto con animales como aves que se asocian a infecciones por Chlamydia psittaci, Cryptosporidium e Histoplasma capsulatum, gatos que pueden contagiar Bartonella henselae y Toxoplasma gondii, así como el contacto con perros para Brucella y Pasteurella, o con animales de granja como vacas, ovejas y cabras en el caso de Brucella. Incluso contacto con peces mamíferos, acuáticos, ostras o almejas para Vibrio parahemolyticus, Vibrio vulnificus, Legionella y algunas especies de Mycobacterium. También existen asociaciones con animales más exóticos como hurones para Salmonella, Campylobacter, Cryptosporidium y Leptospira, ardillas para Toxoplasma y Rickettsia, caballos para Salmonella, Campylobacter, Cryptosporidium y Brucella. También conejos para en los casos de Salmonella, Francisella tularensis, Yersinia, Pasteurella y Babesia. También roedores para Francisella tularensis, Leptospira y algunos reptiles como tortugas pueden dar casos de Salmonella. Otro aspecto para tomar en cuenta en el diagnóstico son los viajes recientes a lugares endémicos que también pueden ser una pista para enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la enfermedad de Lyme, así como enfermedades fúngicas entre las que se encuentran histoplasmosis, blastomicosis y coccidiomicosis. Las picaduras de garrapata también son factores de riesgo de tularemia, enfermedad de Lyme, Rickettsia y babeviosis, mientras que las picaduras de mosquito son riesgosas para las infecciones por arbovirus y la malaria. A menudo también hay antecedentes de consumo de carne cruda y leche no pasteurizada en casos como brucelosis o mariscos crudos y verduras sin lavar en los casos de toxoplasmosis. Los tratamientos médicos pueden generar sospechas de fiebre en caso de consumo de medicamentos como reacción secundaria o abscesos intraabdominales, especialmente si hay antecedentes de cirugía abdominal.
Y bueno, las pruebas de diagnóstico son las ya mencionadas y recomendadas para la fiebre de origen desconocido o que pueden incluir exudados, PCRs, hemocultivos, análisis de orina, cultivos de orina, radiografías de tórax, pruebas cutáneas de tuberculina, electrolitos séricos, creatinina y enzimas hepáticas y serología de VIH. También es posible que se soliciten pruebas de laboratorio como las ya mencionadas por mis compañeras y pruebas adicionales según los antecedentes, el examen y los resultados de las pruebas iniciales. Por lo general no se recomienda el tratamiento empírico con medicamentos antiinflamatorios o antibióticos, especialmente los antibióticos porque pueden enmascarar los síntomas de infecciones graves y también dificultan el aislamiento en cultivos de un organismo en la sangre o en cualquier sitio del cuerpo. Bueno, eso sería todo por parte de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Ya. Eso es todo.